Hace más de 3000 años nace una raza de mujeres guerreras que marcarían un cambio en el antiguo mundo grecorromano. Y en 1941, William Moulton Marston recrea esta raza de guerreras en el mundo de los cómics. Y es hasta después del evento Crisis en Tierras Infinitas en 1987 que el gran George Pérez reescribe y explica detalladamente su origen y cómo por acontecimientos marcados por la tragedia se dividen en diferentes tribus. Esto da origen a la tribu perdida de Van Amigdala. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira, especial Amazonas de Van Amigdala, primera parte. En el siglo XIII a.C., las diosas olímpicas convocaron a todos los dioses. Deseaban crear una raza de humanos que defendiera sus ideales. Zeus, en su arrogancia, decretó que la humanidad nunca olvidaría a los dioses y que no importaba si había campeones o no. Ares, siendo el dios de la guerra, no deseaba que nadie promoviera la paz. Los otros dioses masculinos no parecían interesados y Hera no deseaba ir en contra de su esposo. Por lo tanto, recayó en las 5 diosas griegas primarias: Artemisa, Atenea, Demeter, Hestia y Afrodita. Viajando al inframundo, las diosas llegaron al Pozo de las Almas, el lugar donde se reunieron las almas de todas las mujeres asesinadas por el odio del hombre. Dibujaron estas almas, dejándolas caer como grandes lágrimas en un lago en Grecia, todas menos un alma inédita, que quedó reservada en el interior de Gea. Las almas se mezclaron con la arcilla y la piedra del lecho del lago para formar a las Amazonas. Las mujeres reencarnaron. La primera en emerger de las aguas fue Hipólita, la segunda su hermana Antíope. Las diosas se dieron a conocer a las Amazonas nombrando a Hipólita y a Antíope como las 2 nobles regentes del nuevo pueblo de Themyscira. Decretaron que las Amazonas debían difundir el mensaje de Gea, un mensaje de paz, tolerancia, justicia e igualdad. Para que pudieran cumplir la misión, se les regaló los siguientes dones: intelecto, fuerza, durabilidad, resistencia, agilidad, inmortalidad. Como símbolo de la devoción de la reina Hipólita y Antíope, le dieron a cada una un cinturón dorado, que estaban hechos del cinturón original perteneciente a la diosa de la tierra Gea. Los cinturones, con propiedades que al portarlos proporcionaban a las 2 hermanas mayor fuerza de la ya obtenida y aumentaba sus otras habilidades. El dios de la guerra Ares persuadió al semidios Heracles, también conocido por su nombre romano Hércules, para que asediara a las Amazonas y robara la reliquia que le daba tanto poder a su reina. Acompañado por Teseo, marchó hacia la ciudad de las Amazonas y se encontró con la reina Hipólita fuera de las puertas. Cuando las Amazonas le ofrecieron negociaciones pacíficas, atacó a Hipólita, pero descubrió que no podía vencerla. Sin embargo, el humilde semidios ofreció la paz y unirse con las Amazonas en una alianza. Hipólita estaba muy impresionada por su habilidad como guerrero y le permitió a él y a sus hombres entrar a la ciudad. Esa noche, Hipólita convocó a todas las Amazonas y rindió una gran celebración para Heracles. Teseo quedó perdidamente enamorado de Antíope y viceversa. Heracles aprovechó la oportunidad, drogó las bebidas, lo que las sumió en un profundo sueño. Mientras estaban inconscientes, el ejército de Heracles atacó, golpeó y violó a las Amazonas, derribando su ciudad y robando todos sus tesoros. Heracles encadenó a la temida pero al mismo tiempo ingenua Hipólita. La violó y le robó su cinturón dorado de Gea. Mujer, tomaré este cinturón como premio, como símbolo de mi conquista. Cuánto me gustaría seguir torturándote, verte suplicar e implorar. Heracles salió de la ciudad con algunos de sus hombres, dejando atrás a la mayoría para esclavizar a las Amazonas. Teseo también se había ido, aunque no está claro si este último participó en las violaciones y saqueos o si se fue de antemano. Una de las diosas, al ver lo injusto de los acontecimientos, intervino e infundió fuerza a Hipólita, que salió de su celda y liberó a sus hermanas.
más y más amazonas fueron liberadas y comenzó una batalla en toda la ciudad. Hipólita observó a muchas de sus hermanas sucumbir ante la sed de sangre y venganza. Disfrutando de la sangrienta muerte, lucharon hasta que murió el último hombre. Después, Antíope todavía estaba furiosa. Insistió en que las amazonas marcharan sobre la propia Atenas y matar a todos los hombres a su paso, y finalmente recuperar el cinturón dorado, matando a Heracles. Pero Hipólita dijo que no, dijo que tal camino de venganza sangrienta no era el camino de las amazonas, y que seguir ese camino solo conduciría a la destrucción. Antíope no podía desviarse. Sintiéndose traicionada no solo por su amante, sino por sus dioses, arrojó su cinturón dorado a los pies de Hipólita, declarando que en adelante no le debía nada al Olimpo. Como curiosidad, el cinturón dorado de Antíope fue transformado años más tarde en el lazo de la verdad, forjado por Hefesto, dios de la metalurgia, y empoderado con el fuego de Hestia. En el futuro, ninguna espada mística ni escudo indestructible, ni siquiera sus brazaletes hechos de restos del escudo de Zeus, serán tan poderosos y emblemáticos como su lazo de la verdad. Gracias por suscribirte. Solo así y activando las notificaciones podrás disfrutar de la próxima entrega. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Un abrazo grande y hasta la próxima.